Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Empezamos por decirles que nuestro compañero William Calderón se está recuperando. Es un proceso posquirúrgico que lo va a tener separado de nosotros unos días, pero aquí vamos hablando al oído. Y al oído les tengo una historia dramática. ¿Se acuerdan ustedes de quién es Ángela María Buitrago? Claro, muchos la recordarán, sí. Pero creemos que la mayoría no. Ángela María Buitrago fue la fiscal que se inventó unas declaraciones de un suboficial del ejército para acusar al coronel Plazas. Falsificó una diligencia judicial en la escuela de caballería que no se cumplió nunca. Es decir, es una falsaria en documento público. Contra esta señora hay desde luego un denuncio penal. ¿Qué pasa con ese denuncio penal? Que no funciona, no camina, no avanza. No avanza. Esos procesos contra los delincuentes que provienen del Poder Judicial no caminan porque hay una extraña solidaridad del cuerpo, dañinísima para el Poder Judicial. Si al contrario tuviéramos unos fiscales honorables que dijeran, a ver señora, venga y me explica esta reunión cómo fue, porque el propio suboficial antes de morir dijo 1000 veces que él no había ido a la escuela de caballería y que él no había estado en Bogotá por la época de la toma al Palacio de Justicia. Por lo mismo, no pudo ir al coronel Plazas diciendo que había que colgar a estos tales por cuales. Es que además no es el lenguaje del coronel Plazas, ni ese es su estilo, ni él tenía nada que ver con ese tema. Bueno, Ángela María Buitrago, esta delincuente, porque ese documento es la prueba de que cometió un delito de falsedad, inventándose una diligencia judicial que nunca se hizo. La escuela de caballería lo certificó. Allá nunca fue nadie a hacer ninguna diligencia ese día. Se la inventó Ángela María Buitrago. Apareció de pronto en México. ¿Y saben en qué apareció? Recordémoslo. Como miembro de una comisión nombrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para averiguar el crimen de Ayotzinapa. Sí. El crimen donde murieron 43 muchachos, 43 liceístas. Se está investigando qué parece y todo indica que fue un enfrentamiento entre mafias y estos muchachos quedaron en la mitad del enfrentamiento por cualquier circunstancia que fuera y ojalá algún día se sepa cómo y por qué y fueron asesinados. Ahora están tratando de involucrar a miembros del ejército mexicano en el asunto y para eso fue Ángela María Buitrago allá. Entonces, de Ángela María Buitrago conocieron sus antecedentes, porque el coronel Plazas estuvo en México y la prensa mexicana le hizo muchas preguntas y las contestó y dictó conferencias explicando quién había sido Ángela María Buitrago y cómo había sido su fiscal acusadora, con testigos falsos como el señor Tirso Sáenz y como este señor que estuvo aquí en la hora de la verdad, en vida, Dios lo tenga en su gloria, diciéndonos que él nunca estuvo en Bogotá en la época de la toma del Palacio de Justicia y que nunca estuvo en la escuela de caballería y que esa diligencia es inventada. Pues el coronel Plazas contó la historia. La Procuraduría Mexicana, que es la Fiscalía ya, le puso atención a Ángela María Buitrago y a lo que estaba haciendo esa comisión, integrada entre otras por un hermano de Hernando Valencia Villa, un personaje pues muy complicado que también tenemos que recordar, mamertísimo, que ha recorrido el mundo en su plan de mamerto y uno quisiera saber sostenido cómo y por quiénes, pero bueno, eso no tiene importancia. Lo cierto es que el gobierno mexicano comprobó que esta comisión estaba dando informes falsos, que estaba diciendo mentiras, que estaba engañando. El coronel Plazas los puso en la pista y ellos la comprobaron. ¿Y sabe qué hicieron, compañeros de la mesa? ¿Qué hicieron? ¿Qué se inventó esta vez? Es la pregunta. No, no señor.
El gobierno mexicano y las autoridades judiciales mexicanos le exigieron a esta gente que se vaya de México. Pero algo más, que cometieron un delito y como produjeron informes falsos, tienen que devolver los honorarios que les pagaron. ¿Y saben qué honorarios son, según se informó La Hora de la Verdad? $2 millones son los que tienen que devolver. Pero bueno, la señora, doctor Fernando, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que presentó? Porque la señora la conocemos de su actuación en Colombia, donde inclusive, y me permito decirles esto, en el 2010 el fiscal Guillermo Mendoza Diago la había separado y le pidió la renuncia a la señora Buitrago, porque ella tenía unas investigaciones contra militares y muchas de ellas habían sido acusados ellos sin haber sido siquiera investigados. Pero esta vez en México, entonces, ¿qué fue lo que presentó en la investigación que estaba haciendo? Informes falsos. Informes falsos para tratar de imputarle la muerte de los liceístas de Ayotzinapa a unos militares mexicanos. Y se comprobó la falsedad de los informes. Y dijeron que habían practicado diligencias técnicas que no las practicaron y que habían llegado a resultados que no eran los resultados de ninguna diligencia pericial. Mejor dicho, la cogieron con las manos en la masa. Y la expulsaron de México. Y entonces, y no solamente eso, sino que le están exigiendo la devolución de los honorarios de $2 millones. Era lo que se le estaba pagando por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La reina de los testigos falsos, así la llama Eduardo Mackenzie en una columna, en un artículo muy bueno en donde él muestra esa cantidad de testigos falsos y el proceder de esta señora que para México le falta calidad moral y ética. Ese es el motivo por el que no la quieren en México. Mientras el periodista Mackenzie, experto en temas de las FARC en Colombia y que le ha hecho seguimiento a estos montajes horrorosos que montó la señora, válgame la redundancia, Buitrago, la revista Semana para la Época decía la mujer que reveló el horror del palacio y cuenta toda la investigación que, según ella, se había logrado para poder meter en la cárcel al coronel Luis Alfonso Plazas durante casi 8 años a través de testigos falsos, como ya lo dijo el doctor Fernando. Tirso Sáenz y el sargento, ¿cómo se llamaba? Al fin, Villamil o Villarreal, Villamizar, Villamizar. Como enredaron su nombre y finalmente no se sabía cómo se llamaba, pero lo localizó. Y lo localizó un periodista que tuvo que salir expatriado de Colombia, Ricardo Puentes Melo, por las amenazas que se dirigieron contra su vida. Porque aquí el periodismo independiente es una aventura que a veces se paga con la vida. Y de eso tenemos buenas pruebas, ¿no es cierto? De lo que a uno le pasa cuando dice la verdad en la actividad periodística. Le ponen bombas o lo asesinan. Bueno, pero hoy con el presidente Uribe estamos tratando un tema sobre el que queremos precisiones. ¿Por qué no nos dejan hablar con el general Rito Alejo del Río y con el coronel Hernán Mejía Gutiérrez? ¿Cómo es la historia de Mar? Pues doctor Fernando, compañeros de la mesa, les comentamos lo siguiente. Desde finales del mes de enero, sobre el 23, 24 de enero, elevamos petición al IMPEC para que nos permitiera hacer entrevista al general Rito Alejo del Río. Para los oyentes, este es un trámite que hay que surtir siempre, cada vez que queremos hablar con una persona que está sindicada, o mejor dicho, que está presa, está privada de la libertad, tenemos que pedir al IMPEC que nos permita hacer esa entrevista. Se tramitó la solicitud ante el IMPEC, pasados 10 días, no teníamos respuesta. El día 10 de febrero enviamos derecho de petición protestando al IMPEC y pidiéndole que nos explicara por qué la negativa a poder entrevistar al general Rito Alejo del Río. El IMPEC ese mismo día respondió a La Hora de la Verdad diciendo que se escapaba de sus manos, que ellos no podían permitir la entrevista hasta que no se aclarara la situación judicial que tenía el general Rito Alejo del Río. Cosa que sorprende porque cómo es posible que el IMPEC,
el centro carcelario, no sepan y no tengan información exacta sobre cuál es la situación jurídica de él, si es un condenado. ¿Eso en qué cambia las cosas? Pues ellos dicen que si es condenado, doctor Fernando, vean las cosas como son de curiosas en este país. Si la persona está condenada, no habría problema para entrevistarla porque simplemente ya no hay un juicio en contra de él, ya se supo que es es un condenado simplemente. Pero si no está condenado, hay que pedirle permiso a la instancia donde se encuentre el proceso, al juzgado, al tribunal o a la corte. Eso es sencillamente ridículo, pues. Pero bueno. Entonces, como contra todos los de las FARC hay procesos en curso, entonces no pueden hablar. Y hablan todos los días y a toda hora. Mire, el Paisa es protagonista, ¿no? Por eso son protagonistas, y Romaña, y Granda, y todos esos bandidos hablan todos los días y todos tienen procesos en curso. Tienen condenas también, pero muchos procesos en curso. Pero como ellos no están en un centro de reclusión, doctor Fernando, ¿cierto? Porque para allá voy. En un resort. Claro, exactamente, claro, ya pueden decir lo que quieran. El general Rito Alejo del Río y el coronel Hernán Mejía Gutiérrez están en centros de reclusión militar, y es lo que voy a continuar diciéndoles. El llamado es por ahora a la Fiscalía 14 especializada de Derechos Humanos que responda el oficio del 10 de febrero que el IMPEC tramitó también exigiendo que se dijera cuál era la situación jurídica del general Rito Alejo del Río para que los medios de comunicación, nosotros, La Hora de la Verdad, que desde enero está buscando esta entrevista, pueda realizarle el reportaje. De otro lado, también hemos buscado insistentemente entrevista con el coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Desde el 22 de marzo se elevó la solicitud. Ya ha pasado 1 mes y 7 días y aún no logramos que se nos dé la oportunidad de hacer la entrevista. ¿Qué ha pasado en el proceso? Hemos hablado con el abogado del señor coronel Hernán Mejía Gutiérrez, que nos ha dicho, claro, el coronel a los 8 días de su solicitud firmó la aprobación para que ustedes lo entrevisten, pero resulta que el CRM, que es el Centro de Reclusión Militar, no ha autorizado la entrevista. Entonces aquí es donde viene la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Quién está impidiendo que se le haga entrevista al general Rito Alejo del Río y al coronel Hernán Mejía Gutiérrez? ¿Por qué los dos centros de reclusión militar no han ayudado en el trámite de esa entrevista? Sobre todo en el caso del coronel Mejía Gutiérrez. No, eso es censura, donde están censurando a estos dos altos oficiales que tienen derecho a hablar, porque no hay ninguna norma que se los impida. Están censurando a La Hora de la Verdad, que tiene derecho a transmitirle a sus oyentes la voz de estos importantes oficiales de la República, y están censurando a la gente, a nuestros oyentes, a centenares de miles de personas que tienen el derecho a saber estas personas que están pensando sobre temas que son de la mayor actualidad y de la más alta significación para el país. Censura impuesta al parecer por el mando militar. Que el general Mejía y el general Rodríguez nos expliquen por qué, mientras los bandidos de las FARC y del ELN tienen todo el derecho a hablar cuando les da la gana, por qué los grandes militares de Colombia no tienen derecho a hablar. Ni siquiera ese derecho se les quita. ¿Y por qué los colombianos no tenemos derecho a saber qué están pensando ellos? ¿Por qué? Que nos lo expliquen. Esto es un acto de censura en contra de lo que expresamente dice la Constitución Nacional. Pero más grave, doctor Fernando, y usted lo ha anunciado y esperamos que nos lo cuente, estamos muy pendientes del lanzamiento del libro Me niego a arrodillarme, del coronel Hernán Mejía Gutiérrez. ¿Pero qué ha pasado entonces? ¿Habrá o no habrá lanzamiento? Ha pasado que hasta anoche Oveja Negra, que nadie sabe por qué la Oveja Negra llegó a ser el editor del libro, hasta anoche no había entregado el libro. No sé si lo ha entregado a primera hora de la mañana. Y por supuesto, el coronel Mejía Gutiérrez no lo ha podido mirar a ver si el libro coincide en su texto con el texto que le entregó a la Oveja Negra. E hizo una carátula a la que le dio la gana, que no tiene nada que ver con las carátulas que el coronel Mejía Gutiérrez había sugerido que se presentaran. Hasta anoche le puedo garantizar que no existe el libro de Hernán Mejía Gutiérrez, que se llama Me niego a arrodillarme. Ese nombre le puso la Oveja Negra. Me niego a arrodillarme. Y resulta que la presentación del libro es mañana a las 5:30 de la tarde, ¿verdad? Sí, señor, en Corferias. En Corferias, y no hay libro que presentar.
Entonces, en esto estamos y este pues es el tratamiento. El señor Cataraín tendrá que dar explicaciones de por qué sorpresiva y sorprendentemente se ha demorado la edición, la impresión de este libro, cuyo lanzamiento es mañana y no lo conoce el coronel Mejía Gutiérrez. No lo ha podido leer, no lo ha podido corregir, no sabe qué es lo que se va a presentar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, bueno, y no solamente le niegan pero volviendo al tema que estaban tratando de los militares, el trato tan desigual, porque de eso se trata, ¿no? Mientras las FARC salen en televisión y son ahora los grandes héroes, a los militares presos no les permite ni siquiera el acceso a las entrevistas. El presidente Juan Manuel Santos hace unos meses ya dijo que quería una lista con todos los militares presos porque quería hacer justicia y tratar con el mismo rasero a los militares e incluso liberar a militares y bueno, hacer gestos. Yo no veo ese gesto. Si es así, ni siquiera les permiten la exposición pública que le permiten a las FARC, ¿no? No se ve por ningún lado. Recuerden ustedes que a principio de año se supo de los viajes y de los visitas que hizo cierto senador con cierta ex senadora, me refiero a Piedad Córdoba, donde visitaron los centros de reclusión militar y estuvieron hablando de la importancia de la paz y estuvieron hablando de la importancia de llegar a un acuerdo y que todos quedáramos en las mismas condiciones. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y precisamente de allí nació la entrevista que íbamos a hacer con Rito Alejo del Río, para que hablara de esas reuniones con Enrique Santiago, con Álvaro Leiva, y también de las visitas que había hecho la ex senadora Piedad Córdoba a los centros de reclusión militar para hablarles de la paz. Porque recuerden que los quieren equiparar y entonces si las FARC no pagan ningún delito ni cárcel por sus delitos atroces, entonces ellos que todavía están en procesos en curso tampoco pagarían cárcel porque pues la idea es esa, todos ahí, en igualdad de condiciones. Y esa es la protesta de Human Rights Watch, que está indignada porque entonces se van a quedar falsos positivos sin juzgar y sin condenar. Nosotros estamos de acuerdo, si ha habido falsos positivos, pero como todo esto es a punta de testigos falsos, como los que se inventaba la doctora Ángela María Buitrago contra el coronel Luis Alfonso Plazas, y siga por ahí, porque aquí en la hora de la verdad pasamos audios en los que se oía a una persona, a un testigo, diciéndole a la juez y a la fiscal, pero si yo estoy diciendo lo que me dijeron que dijera, y a mí no me han cumplido, ¿por qué no me cumplen? Yo no conozco a ese mayor del ejército, pero a mí me dieron una lección para sacarme de la cárcel, ¿por qué no me cumplen? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Recordemos. Ahora, el presidente Juan Manuel Santos nunca habló de sacarlos de la cárcel, habló de pasar militares que están en cárceles ordinarias por crímenes o delitos cometidos con relación al conflicto armado a cárceles militares, pero nunca habló de que los iba a mandar a La Habana a andar en catamarán, no, en absoluto. Y a tomar mojito. No. Bueno, y finalmente, porque pues nos devoró el tiempo, les tenemos que decir al oído que nos ratificamos. Cuando le recordamos a la doctora Calle, que efectivamente es ella la presidenta de la Corte Constitucional, que las normas judiciales, tratándose de materia penal, en lo favorable, son retroactivas. Ilustre magistrada, le recomendamos que se matricule en primero de Derecho en alguna universidad, que las hay muy buenas en el país. Parece que usted pasó por primero de Derecho sin romperse ni mancharse. En materia penal rige la retroactividad. La ley posterior más favorable se le aplica al reo, se le aplica a la persona que está cumpliendo una pena. Pero es que además no se trata de la retroactividad de la sentencia de ustedes, se trata de la vigencia oportuna de unas normas internacionales que fueron violadas en estos casos. Y esas normas son vigentes, están vigentes, no se van a aplicar retroactivamente, se van a aplicar tardíamente por culpa, entre otros de ustedes, magistrados de las Cortes, que tienen
el derecho, que tienen lo que se llama la iniciativa parlamentaria y que a la vista de la sentencia de la Corte Constitucional tenían la obligación de presentarle al Congreso proyectos de ley para acomodarse a la decisión de la Corte Constitucional, que no estaba haciendo otra cosa que recordando principios constitucionales y sobre todo principios establecidos en el bloque de constitucionalidad por 2 tratados internacionales de los que la justicia colombiana se ha mofado, porque la Constitución del año 91 es una constitución contradictoria y torpe en ese punto como en tantos otros. La Corte Constitucional lo que hizo fue recordar, aquí tenemos unas normas superiores que necesitan aplicación y se tienen que aplicar de inmediato. Eso supone que los que habían sido condenados en primera instancia, como si fuera única instancia, tienen derecho a decir, yo tengo el derecho a la doble instancia y esa norma se me aplica a mí, doctora Calle, la norma permisiva en materia penal se aplica retroactivamente. Matricúlese en una facultad y repite el curso de introducción al derecho en primer año. Hágalo que le conviene mucho. Bueno, estábamos hablando antes de que se vayan, les quiero dejar una perlita para el oído, ¿sí? Por favor, una nomás. Recuerdan ustedes, la Procuraduría había solicitado, había interpuesto un recurso de apelación para pedir la libertad de Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? El fiscal general encargado, el doctor Jorge Perdomo, ha resuelto el recurso de apelación y ha dicho que no procede. Así que no habrá libertad por ahora del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez. No, desde luego que no la hay, porque aquí hay 2 tipos de justicia, la que se aplica a los bandidos, que es la justicia permisiva, que es la justicia abierta, que es la justicia que los consagra como próceres de la patria, y la que se aplica a la gente más distinguida de Colombia, que por el hecho de ser oposición queda condenada como maldita por la Fiscalía General de la Nación. Hay que recordar quién era el fiscal y de dónde provenía el fiscal y las dudas que le sugiere su comportamiento al país entero. Mientras tanto, los uribistas y los oficiales del Ejército de Colombia, para ellos la cárcel y el destierro. Si esto no es una persecución política, ¿qué lo es? Y estábamos hablando con ustedes. Al oído. Son las 8 de la mañana, 8 minutos.